Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Les doy la más cordial bienvenida en nombre de la clase ejecutiva. Nosotros somos una iniciativa del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica y estamos muy complacidos de poder contar con ustedes hoy para el taller. Con nosotros está el profesor Roberto Basolo, del Departamento de Ingeniería Industrial, amplia experiencia en consultorías y en planeación estratégica. ¿Ya? Un aplauso para el profesor, por favor. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Les cuento un poco qué vamos a estar haciendo hoy. La propuesta para esta hora del día es trabajar sobre el modo en que pensamos, cómo tomamos decisiones de cara a fortalecer o mejorar todas esas decisiones generales en la vida, pero que tienen mucho que ver con el negocio, lo que solemos llamar la dimensión estratégica de la organización. Para ir operando sobre esta competencia sobre la que vamos a estar hablando hoy, está armado un bloque que va a ir de lo general a lo particular, de lo más simple a lo más complejo. Vamos a cubrir 6 pasos y los presento porque vamos a ir y venir a lo largo de este rato juntos. En un primer momento vamos a estar evaluando qué sabemos en general sobre cómo se toman las decisiones estratégicas, cuáles son los caminos típicos, los modos más paradigmáticos, cuáles son las raíces. Vamos a dar un primer paso en lo que se llama la lógica causal. Los voy a invitar a llenar otra hoja de autoevaluación, no la que tienen ahí, y sobre esa hoja de autoevaluación les vamos a dar una devolución en 20 días, una vez que hayamos hecho la segunda jornada de estas, que es idéntica, y así se pueden comparar contra un grupo de referencia que son ustedes mismos. Después vamos a profundizar en lógicas complementarias en la toma de decisiones, y después vamos a dar un salto, vamos a pasar de la organización a la persona. Y en la última parte de nuestro encuentro hoy vamos a estar operando sobre desarrollos de las últimas décadas en neurociencia para hacer una evaluación de nuestros estilos de pensamiento. Ustedes han completado, los vi algunos y otros se lo han traído, y la idea es que sobre el final compartamos cuáles son nuestros estilos de pensamiento, entendamos cómo pensamos y unamos ese estilo de pensamiento personal con las lógicas típicas en que se toman decisiones a nivel planeamiento estratégico o estrategia organizacional. Entonces empezamos de lo general, vamos a lo particular y trataremos sobre el final de unir todo. Toma de decisiones en la organización, pensamiento causal. Este es probablemente el estilo de pensamiento más estudiado, el que se nos hace más intuitivo, el que se nos hace más lógico. Pero más allá de que sea lógico e intuitivo, tiene muchísima utilidad que lo desagreguemos y que sobre el final analicemos los presupuestos detrás de este modo de pensar. Para ir abriendo la lógica causal, voy a tomar un ejemplo de alguien que tiene crédito para que lo analicemos, que es Bill Gates. Bill Gates lo conoce absolutamente todo el mundo, está dentro de los 30 empresarios, probablemente de los empresarios más interesantes de los últimos 30 años y tiene credenciales. En el 2014 tenía una fortuna personal de 76.000 millones de dólares, creo que estaba entre las 5 o las 10 fortunas más grandes del mundo. Algún año es el hombre más rico del mundo. Lanzó un negocio y con ese negocio global se llevó nada más ni nada menos que del 93 al 95% del market share, que es el negocio de los sistemas operativos. Y armó el Office. El Office es considerado uno de los cuasi monopolios
más grandes de la historia. Estas son sus credenciales. Sus credenciales. Los Bill Gates han sido ampliamente estudiados. ¿Y por dónde empiezan? Por el modo más simple de operar. Definir el objetivo. Definir el objetivo. Obviamente, la definición de objetivo en estrategia significa mucho más que el título. ¿Y cuál era el dilema que a principios de los 80 tenía Bill Gates cuando lanzaba su negocio? Definir el objetivo fue la jugada más importante que Bill Gates hizo en su existencia, y fue descubrir que en los sistemas operativos, cuando la computadora en el hogar empezaba, mucho más importante que la calidad, mucho más importante que la experiencia, lo que iba a definir el ganador y el perdedor de este negocio era una cosa que técnicamente se conoce como externalidad de red. La industria del sistema operativo, el negocio del sistema operativo, era un negocio que para funcionar necesitaba que mucha gente lo adopte simultáneamente. Esto es, el valor que hoy nos parece trivial de tener un sistema operativo o de tener un sistema Word en 1980, 81, 82, un poquito después, dependía básicamente de que la mayor cantidad de personas pudiesen compartir, pudiesen intercambiar esos archivos y esa experiencia. Definir el objetivo. Todo esto, bien agarrado, me marcaba el paraguas de lo que luego yo iba a hacer. Me acuerdo cuando tenía 2 años y empezaba a usar la computadora, experimentaba esto. Estaba en la universidad, estaban las primeras PC y me acuerdo que estaban mis amigos con Mac que tenían una experiencia fenomenal. Pero estábamos haciendo un trabajo para la facultad en los años 80 y digo, te mando el archivo. No puedo. Eso hoy nos parece, no puedo. Es que compartir era todo. El siguiente paso, muy simple, lógica de fines, era definir los medios. ¿Qué significaba definir los medios en Bill Gates? Significaba que la industria se iba a apalancar en 2 elementos centrales. A nivel negocio, los medios significaban, esta era una industria que tenía 2 variables. La primera, el valor se iba por el sistema operativo. El valor estaba en la base, en el lugar donde corrían todos esos programas que empezaban a funcionar. Y después, el valor se iba a ir en otro lugar central, que era lo que se conoció como el Office. Las planillas de texto, las planillas de Excel y las planillas de presentación. Y ahí estaba todo. Y el resto no importa, el resto no interesa. Los medios centrales sobre los cuales se estaba debatiendo esa carrera, se estaba peleando, era sobre los sistemas operativos. Y tenían una característica, corrían sobre una plataforma que en ese entonces era la más popular, que era IBM. Si yo tenía un objetivo claro, que tenía que ver con lograr la adopción máxima de la gente, y tenía 2 medios centrales que tenían que ver con el sistema operativo y hacer popular los procesadores de texto, las planillas de cálculo y las presentaciones, ese era el foco de la estrategia. Y para eso necesitaba un socio sobre el cual correr, que era IBM. Esta cosa tan simple se hace patente en una acción que en ese momento parecía estúpida. Entonces, si yo necesito maximizar, si mi objetivo es maximizar la adopción, y para esto tengo 2 medios que necesito que la gente adopte, el sistema operativo y el paquete Office, mi ecuación de valor es una ecuación intertemporal de maximización. ¿Qué necesito? Necesito maximizar esa adopción, sacrificando el margen de corto plazo.
¿Cuál fue la medida que en su momento parecía tonta? Bill Gates fomentaba la piratería, regalaba el sistema operativo. Te lo doy ahora, después te lo voy a cobrar con creces. Y entregaba, no, lo regalaba y fomentaba la piratería. Criterio de selección, maximización de valor esperado, criterio que usamos todos. Este es el modelo base de toma de decisiones. ¿Cuál era la única incertidumbre que tenía Bill Gates y sobre lo que operó? ¿Cuánto estaba dispuesto el cliente a soportar mi mala calidad? Había una incertidumbre. Yo sabía perfectamente que para lograr mi objetivo, lo que era secreto central era la velocidad, pero había una incertidumbre. ¿Cuánto estaba dispuesto el cliente a tolerar mi mala calidad de los productos que yo le iba a dar aceleradamente para que creciese esa base instalada? El foco de Microsoft en esa época era jugar con nosotros, a ver cuántos mensajes de error íbamos a aceptar en nuestra web para seguir sosteniendo el Windows y el sistema operativo. El resultado de esta estrategia normalmente es el crecimiento fuerte en la participación de mercado de las organizaciones. Objetivos, medios, incertidumbres, alineados, dan un crecimiento muy fuerte en la participación de mercado. Por ahí vale la pena una anécdota de esta lógica. Alguna vez me llamó la atención cuando leía historia, ver esto reflejado en Napoleón. Napoleón, uno de los tal vez generales más grandes que ha dado la historia, para algunos uno de los mayores asesinos, tal vez usa un poco de las dos cosas, pero Napoleón cuando era joven, cuando estaba haciendo lo que hoy llamaríamos el high school, era un estudiante normal, sin embargo, destacaba en 3 cosas. Había 3 materias sobre las que Napoleón era outstanding: matemática, geografía e historia. Y entonces uno lee y dice, ¿por qué? El objetivo de Napoleón lo sabía desde muy joven. ¿Y cuáles eran los medios que en su momento Napoleón utilizó? Dijo, matemática. ¿Por qué? Porque la guerra en el principios del siglo XIX era una guerra de grandes movimientos logísticos. ¿Cuál era la competencia central que tenía que tener un general? El manejo de provisiones. Matemática. Por otro lado, Napoleón era artillero, la artillería definía mucho, y el cálculo de artillería se definía con cálculo manual. Segundo tema que Napoleón tenía muy en claro, geografía. Sabía, como nadie en su época, porque lo había aprendido de adolescente, cómo mover velozmente los ejércitos de un lugar a otro. 500.000 personas desplazándose a toda velocidad. Lógica de medios, esos medios que iba a necesitar para mi objetivo. Y el tercero, historia. Alguna vez alguien me dijo, bueno, es que usaba el método del caso, veía que andaba y que no andaba, probablemente, pero sobre todo Napoleón usaba la historia para manejar las alianzas. Cada vez que iba a atacar un objetivo, tenía muy en claro quiénes eran los enemigos de ese objetivo. Y como dice el dicho, los enemigos de mi enemigo son mis amigos. Entonces Napoleón manejaba sistemáticamente alianzas para debilitar a ese objetivo. Esto lo guardo, lo voy a volver a traer en un rato. El carrito de supermercado y la lógica de medios. Pero quería que repasemos un poco entonces la primera lógica de toma de decisiones, que es la lógica causal. Lo primero es, ¿qué está detrás de esta lógica? ¿Qué es lo que yo estoy pensando? Yo estoy asumiendo en la lógica causal que los efectos de mis acciones están dados. Lógica causal. Para que yo pueda trazar un objetivo y maximizar los medios, estoy implícitamente
asumiendo que los efectos de mis acciones están dados. Bajo este supuesto, del cual Bill Gates y Napoleón nos dieron un ejemplo de maestría, mi problema, mi criterio de decisión está en elegir los mejores medios, basados en un valor esperado, porque el mundo siempre está abierto. Entonces, ¿cuál es la competencia necesaria que yo tengo que desarrollar como directivo si quiero hacer uso eficiente de la lógica causal? El secreto, el problema está en saber explotar el conocimiento disponible. Saber explotar el conocimiento disponible. Que en Bill Gates significaba cuánto está el cliente dispuesto a tolerar de un producto de menor calidad antes de dejarlo en un costado. El foco está en entender los aspectos predecibles de un futuro desconocido. ¿Cuál es la lógica? La lógica subyacente es, en la medida en que puedo predecir el futuro, puedo controlarlo. Esa es la lógica. En la medida en que puedo predecir el futuro, puedo controlarlo. Yo en este momento, antes de empezar a jugar con esto, quería hacerles hacer un ejercicio. Completar un test donde les pido que no miren al de al lado porque acá no hay respuestas correctas o incorrectas. Pero lo que queremos ver, nosotros le vamos a dar, como les decía, en 20 días la autoevaluación, es cómo somos cada uno de nosotros utilizando la lógica causal. Entonces, 10 minutos para completar, les pido que pongan su email, porque si no, no van a saber de qué se trata, pero no van a tener su autoevaluación. La hoja que llenaron les voy a dar la autoevaluación en clase, pero esta es bastante más compleja y necesito procesarla. Entonces, si ponen su email y su nombre, les damos devolución. Si tienen algunas dudas, es un multiple choice, donde tienen que poner de 1 a 5 cuántos están de acuerdo o no con distintos assessments. Y si tienen dudas con las preguntas, acá estoy para aclararlas. Tratemos no más de 10 minutos.
Pregunto una vez más, ¿quién falta? Ya casi estamos, entonces. ¿Le falta mucho? ¿Esa está? Gracias. Claudia, solo faltan ahí 2 o 3, yo avanzo. Bueno, faltan creo que nada más que 2 o 3 personas y entonces vamos a avanzar. Habíamos empezado por lo más simple, por lo que todos conocemos, por lo lógico, por lo racional. Sin embargo, hay una historia en la toma de decisiones absolutamente distinta. La llaman lógica efectual. Es un término que en español no existe, viene de efectos, lógica de los efectos. Y cuando la analizamos, encontramos gente muy importante que parece haberla aplicado. Y me voy a detener en este señor, que todos también conocemos muy bien. Steve Jobs. Steve Jobs también tiene credenciales. Fue Apple la primera empresa en facturar 700.000 millones de dólares, en tener una capitalización en la bolsa de 700.000 millones de dólares. Tal vez una de las empresas más innovadoras de todos los tiempos y en algunos rankings y en algunos años, la empresa más admirada del mundo. ¿Cómo lo hizo? ¿O qué lógica tenía Steve Jobs? Que, a ser sincero, se llevaba bastante mal con Bill Gates desde el punto de vista de la admiración de Jobs a Gates, o la poca admiración. La lógica de medios es una lógica que empieza por contestarnos 3 preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué conozco? ¿Y a quién conozco? ¿Quién soy y qué conozco? En Steve Jobs significaba un hombre que sabía de tecnología, tal vez no era tan buen analista o técnico como lo era Bill Gates, pero que sabía de humanidades. A muchos nos debe haber llamado la atención ese amor que tenía por la estética, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién soy yo? Si soy Steve Jobs, soy un técnico que le gusta la parte humana de la tecnología, que le gusta acercarlo, que entiende que la tecnología debe ser llevada al hombre. ¿Y a quién conozco? En el caso de Steve Jobs, conocía a un técnico superlativo, Wozniak. Con esto parte. Mientras que Bill Gates, en su lógica causal, empezaba por definir un objetivo que implicaba darle a la mayor cantidad de personas posible un producto que pudiese tolerar con tal de que lo tuviésemos en nuestras máquinas para luego monetizarnos con los siguientes updates que nos iba a dar, Steve Jobs parte con una lógica que no tiene lógica. Parte de quién soy, qué tengo y qué quiero hacer. Parte principalmente de los medios. Cuando nosotros tenemos una lógica que no tiene un objetivo tan claramente definido, ya el valor esperado, ese valor presente neto que aprendemos o que aprendimos en la facultad y que muchas veces usamos en las empresas, ya no me sirve, porque ese valor no existe. Y el criterio de selección pasa de ser un criterio de maximización del valor esperado a sencillamente hacer aquello cuya pérdida puedo afrontar. Affordable loss, le dicen quienes estudian esto. Y entonces, ¿en qué consiste mi criterio de selección? En buscar caminos
con tal de que sepa que cuando entre en ese camino, el peor de los escenarios lo puedo tolerar. La lógica se desplazó. En esta lógica se hace muchísimo más importante el aprovechar las contingencias. Uno casi podría decir que la lógica de medios es la lógica de las contingencias. Hay una anécdota en la historia de Apple que muy probablemente hayamos leído. Lo que está a la izquierda de la pantalla es el primer computador, el Apple I. Sí, eso es. El primer computador que nos dio Steve Jobs. Y mientras estaba peleando con ese Apple I, pasó un evento inesperado, un evento simpático. Xerox, en los años 70, estaba muy preocupado porque se le acababa el negocio. Con el fin del papel, decía Xerox, se acaba el negocio de la copia, decía Xerox. Y entonces puso un grupo de científicos a explorar, creo que fue en Palo Alto, no recuerdo. Y este grupo de científicos desarrolló el primer computador, que tenía una interfase visual, tenía un mouse, tenía un drag and drop, tenía todo lo que tiene el computador ahora, solo que costaba muchos miles de dólares y Xerox no sabía qué hacer. Y mientras Jobs luchaba con el Apple, se entera de que había unos señores desarrollando algo estupendo y pidió ir a visitarlos. Los vio y pidió volver con su equipo técnico. Y creo que de ahí es donde Jobs dice algo así como los buenos copian, los genios roban. Y le robó todo el sistema desarrollado por Xerox. Aprovechar las contingencias. Tal vez si en esa contingencia nunca hubiese salido, no creo, hubiese encontrado algo, pero Steve Jobs nunca hubiese salido o le hubiese costado mucho más salir de aquella magia, de aquella máquina. Y entonces, ¿cuál es mi relación con el futuro? Es que no lo puedo predecir, te va a decir Steve Jobs. Es que ¿para qué vas a ver si el cliente puede tolerar un sistema de baja calidad si el cliente en realidad no sabe lo que quiere? Cuando el cliente no sabe lo que quiere, ¿para qué se lo vas a preguntar? Entonces, ya la lógica, mientras que en Bill Gates la lógica causal es una lógica donde gastamos mucha plata en estudios de mercado para acotar la variabilidad en las estimaciones de preferencia de la demanda, en la lógica efectual el futuro lo construyo. Son esas puertas que se abren y esos caminos que voy eligiendo bajo la única condición de que ese camino tenga un riesgo afrontable. ¿Quién soy yo? ¿Qué sé yo? ¿Y a quién conozco? Esas tres preguntas me van definiendo el camino de búsqueda. ¿Cuál es el resultado? Uno podría decir, el resultado es que Apple casi entra en la quiebra en 1997, es verdad. Ese es un resultado posible. El otro resultado es un fenomenal proceso de innovación, que lamentablemente, y es para otra discusión, parece haber acabado con Steve Jobs. El camino causal nos lleva a crear nuevos mundos desconocidos. La lógica es diferente. Les dije que recuerden el changuito ese de supermercado y heladera. Estas dos lógicas son algo así como cuando invitamos a alguien a comer a casa. ¿Cómo procede una persona que sigue la lógica causal en la invitación? Una persona que está cómoda en la lógica causal invita con tiempo, define qué menú va a hacer, hace la apertura de ítems de supermercado, los compra con tiempo, pone la bebida en la heladera y arma ese menú. Esa es una mente causal. ¿Y qué hace una persona efectual? Es el mediodía de un viernes y está hablando con un amigo o una amiga y le dice, si nos juntamos hoy a la noche en casa, estupendo, esa persona sabe que va a salir de la oficina a las 7, 8 de la noche y que apenas va a llegar. ¿Y qué hace esa persona con lógica efectual? Va a su casa y abre la heladera.
y a ver qué hago. Y busco, y creo, y creo, y creo. Es una lógica diametralmente distinta. En la lógica efectual, esta lógica última de crear la ladera, ya no tengo supuesto de que los medios tienen efectos, sino yo solo sé que tengo medios y con esos medios tengo que hacer algo. Mi criterio de decisión es elegir los posibles caminos dentro de las oportunidades que me van a ir dando los medios, Entonces, el criterio de selección será hasta dónde puedo afrontar. ¿Y cuál es mi competencia necesaria? Mi competencia central, en este caso, es saber explotar las contingencias, las cosas inesperadas que van a ir apareciendo en ese camino impredecible. Yo acá no me focalizo en predecir el futuro, sino en controlar algo de un futuro que va a ser impredecible, por definición. Y hay una frase muy bonita de la lógica subyacente. En la medida en que puedo controlar el futuro, es una tarea vana predecirla. No necesito predecirla. Entonces, estas son las dos lógicas que se observan a la hora de tomar decisiones en estrategia. Están de alguna manera polarizadas y simplificadas, de modo que podamos pasar en la siguiente parte a la evaluación de nuestros estilos de pensamiento y entonces podamos conectarnos nosotros como personas con las actividades organizacionales. Pero antes de avanzar, estoy hablando mucho, quería ver si hay algún comentario, alguna inquietud, alguna duda, algo que no esté claro en esto. Unos minutitos para escucharlo si alguien quiere decir o hablar o preguntar o expresar una sensación. Pueden levantar la mano. Bien, voy a avanzar un poco más y si aparece una duda, saldrá. Es probable, debiese habernos pasado, que cuando veíamos las lógicas causales y las lógicas efectuales, algo nos pasase en el estómago. Seguramente tenemos más simpatía por una lógica que por la otra. No les pedí levantar la mano, pero alguna lógica nos causa más simpatía. En los últimos años, sí, adelante. Perdón, porque necesito darte el micrófono. Paso para atrás, así te escuchan nada más que 500 personas que están por streaming. Hola. No, más que nada, si es que se puede saber, pero cuando resolví el cuestionario había una pregunta acerca del marketing. ¿Preocuparse de todas las acciones de marketing es propia del pensamiento causal o del pensamiento efectual? Podría ser tramposa la respuesta y depende, pero los estudios de mercado, los estudios de segmentación, los estudios de análisis del cliente actual y sintonía fina son todos de lógica causal. Son todas iniciativas de lógica causal. Entonces, ¿qué es propio de una lógica efectual cuando se habla de marketing? La experimentación. Sí puedo tener un focus group, pero no el focus group para definir el cuestionario. Es un focus group con las manos abiertas para ir a aprender. Entonces, en los procesos efectuales se llevan muy bien con las lógicas de design thinking, ¿no? que están muy de moda hace los últimos años, vienen de los 80, pero estos procesos de diseño de nuevos productos normalmente empiezan con ver al cliente, pero
a escucharlo, a aprender, a verlo en su hábitat y después a prototipar. Las dos son lógicas de cliente, pero la lógica afectual tiene mucho de primero escuchar al cliente, armar prototipos económicos, devolvérselo al cliente y ir así haciendo un ajuste de algo que al principio varía mucho y después va como estabilizándose. En cambio, todo lo que tiene que ver con el marketing tradicional, ¿no? De surveys, de estudio de mercado, de segmentación, todo eso es causal. Ok, gracias. Sí. Te puedo hacer una consulta. En esta época que todo está tan tecnificado, yo pienso en todos los niños que nacen en una computadora, como todo el mundo cambia todo tan rápido, ¿cuál crees tú que es un poco el estilo que va a tener más éxito? Bueno, eso es... No hay estilos buenos ni malos. No hay estilos buenos ni malos. No hay estilos buenos. Diría que la lógica efectual, o sea, la última, debiese ganar terreno en todos lados, en nuestro sistema educativo, debiese ganar terreno. Yo creo que, y ahora cuando veamos los estilos de pensamiento, creo que se va a profundizar. Creo que los sistemas educativos, los sistemas de medición, están excesivamente apalancados sobre la lógica causal. Y lo que están haciendo es encorsetar la creatividad de nosotros y de las generaciones. O sea, la lógica de la revolución industrial es lógica bastante causal, más allá de que los inventores son todos efectuales, ¿no? Son prueba y error, pero eso es lo más que me animo a decir. Y es opinable, totalmente opinable. Así que, ¿alguna pregunta más? Perdón, lo que no hay es en esto buenos y malos. No se trata de juicios de valor. Se trata de ver qué es una cosa y la otra y cómo eso se relaciona con mi modo de ser. Durante el siglo XX, un psicólogo, Carl Jung, desarrolló los tipos. No soy psicólogo, soy economista y uso esto porque hago estrategia, pero Carl Jung empezó a estudiar tipos de personas y sus estilos de pensamiento. Eso fue evolucionando y sobre los 90 y 2000 apareció una doctora, la doctora Bessinger, que categorizó los estilos de pensamiento. Pero antes de entrar en los estilos de pensamiento, Bessinger profundizó en lo que llamaba falsear el tipo. Los estilos de pensamiento se ubican en 4 y es algo con lo que nos hacemos. ¿Qué característica tiene un estilo de pensamiento? Que yo soy muchísimo más eficiente y veloz a la hora de utilizar ese estilo del cerebro, esa parte del cerebro. Entonces, biológicamente, cuando uno utiliza el estilo de pensamiento por el cual fue hecho, consume 100 veces menos oxígeno. 100, no 10. 100 veces menos oxígeno. Entonces, es interesante reconocerlo. La doctora Bessinger dice que en Estados Unidos la mitad de la población está fuera, ha hecho un falso tipo. Basa su carrera, sus decisiones, en un estilo de pensamiento que no es el natural para el cual fue hecho. Y puede tener con la pregunta tuya. ¿Qué problema tiene eso? Genera un montón de neurosis, genera desgaste, genera estrés y genera menos efectividad. Nos hace una vida más amarga y menos efectiva. Entonces, Bessinger, basada en Jung, empezó a trabajar con los estilos de pensamiento y ella propone 4 que van a ser como un lindo complemento para los dos que hemos visto o las dos formas de toma de decisiones. Antes de avanzar, porque no les quiero arruinar la película, ¿todos completaron el test que había que hacer por internet? Sí. Bueno, no puedo esperar más porque nos quedamos a las 8, me tengo que ir y quiero escucharlos. Se tapa un poco los oídos. El problema es que ahora, una vez que les cuente qué es cada cosa, no van a poder hacer el test bien.
Entonces, si ustedes completaron el test, sumaron las columnas, mientras los que no lo hicieron lo van contestando, sumaron las columnas y debiesen tener 4 valores para el número 1, para el número 2, para el número 3 y para el número 4, ¿correcto? Y debiesen tener 1 que es el valor más alto. ¿Es correcto? Bueno, ese, en principio, es su estilo natural de pensamiento. Ese es su dominante. Ese es por el cual fueron hechos por ADN. Ese es el que viene de fábrica. Ese es el que consumen 100 veces menos oxígeno. Ese es el que es importante identificar. ¿De acuerdo? Ese es el cual uno recomendaría apalancar la carrera. Entonces, antes de movernos, algunos pueden estar contestando. ¿Alguno tiene dudas de sus resultados? 1, 2, 3, 4. Alguno me dijo, por ejemplo, si alguno dice, a mí me dieron 2, ¿a quiénes de acá? ¿Alguno de acá le dio 2 iguales? Bien, a los que le dieron, bueno, veo que hay varios. Cuando les dieron 2 iguales, para identificar cuál es el de ustedes, es bueno ir por el opuesto. Esto, Lucho, esto el pizarrón es acá directamente, ¿no? Bueno, entonces, ahí está. No quería hacer un horror en la pared. 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, ¿qué te dio? Upa, contanos tus números. Así te ayudamos a los demás. Los números fueron 6, 6 en el 1. sí. 6. 15, Sí. 15 Sí. y 3. Y 3. Bien. Este es bien difícil. Normalmente, cuando da una cosa así, normalmente no, siempre. Lo que pasa es que uno lo saca por el opuesto, el menor. Entonces, el menor es este, lo más probable es que tu estilo de pensamiento sea este. Este sería tu dominante. Esto es el sector izquierdo del cerebro. Ahora se los muestro en una slide, pero este es el sector derecho. Entonces, tenés una dominancia clara derecha. Y te tiene que haber gustado mucho más la lógica afectual que causal. Bien, entonces está facilísimo el tuyo. ¿Alguien más tiene dudas acá? Te voy a hacer... Entonces, 14. Sí. Sos esto. Sos... no. 6, 7... 9, no, perdón, ¿para qué voy a hacer así? 14, 7, 9, 14. ¿Sos bien izquierdo? Sí, sos frontal izquierdo. Ahora te lo derivo, ahora te lo analizo. A vos te tiene que haber gustado bastante Jobs, Gates, Bill Gates, pero tenés alguna simpatía por Steve Jobs, pero tenés un dominio por Bill Gates. Tenés un dominio, sí, adelante. 8. Vamos a hacer el último, 8. ¿8? Sí. 11, clarísimo. Igual que sos esto, y sos derecha, y sos Steve Jobs. Bien, bueno, esta es la interpretación. Sí, perdón. ¿Qué pasa si los resultados son casi todos iguales? Bien, no estoy poniendo el micrófono, pero si los resultados son todos iguales, vamos a ver qué significa todavía dar un último. A ver, lo voy a hacer con otro color. Dictame tus números. 12. 10. 12. 10. Bien, este es bien complejo. Normalmente no tenés suficiente información para definirlo, pero después conversando o cuando avancemos podemos deducirlo. Yo les hice hacer el test, perdón, aclaro, este test es gratis el que les di. Hay uno muchísimo más largo que es pago. Nosotros les... Nada, para los casos dudosos, si está en la web de Bessinger, pero igualmente no, vamos a ver si lo deducimos, Voy a avanzar, para los casos dudosos me los traen después y por ahí vamos a tu caso cuando hayamos visto. Entonces, ¿qué es lo que dice Bessinger? El cerebro lo vamos a dividir en 4, izquierdo, derecho, basal, o sea, la parte trasera, y frontal. 4 lugares... Perdón, ahí está. 4 lugares del cerebro.
1, 2, 3, 4. Primer caso en Bessinger, que fue el primero que contestaron. Basal izquierdo. Quienes tienen dominancia en el 1 tienen un estilo de pensamiento esencialmente secuencial, detallado. Esta parte del cerebro son las mejores personas para armar procedimientos. Son gente que la palabra número 1 en su vida es orden, las cosas en su lugar, secuencia, detalle. Los que lo ven por el lado negativo, los ven aburridos. Los que lo ven por el lado positivo, tienen una capacidad extraordinaria para armar procedimientos, para asentar, para institucionalizar rutinas dentro de la organización. Por lo general, acá, estoy tratando de acordarme, se ubican mucho los contadores. Se acaba de hacer una laguna, ya van a volver, pero el perfil altamente ordenado. El siguiente estilo de pensamiento es el basal derecho. El número 2, los basales derechos son personas que valoran sobre todo la armonía. Son aquellas personas sensibles, muy empáticas, rápidamente entienden lo que le pasa al otro. Los que los critican dicen que son unos blandos, ¿no? Se lo dicen muy sensibles, muy blandos. Son personas especialmente preparadas para todo lo que tenga que ver con la educación, con el entretenimiento, con la comunicación hacia la otra persona. Acá encontramos las enfermeras, por ejemplo, ¿no? Encontramos la gente con muchísima sensibilidad al otro. Cuando pasamos y seguimos avanzando en la vuelta, el tercero es lo que llaman frontal derecho. Esta persona es una persona de lógica intuitiva, lo ve. Se dice visionario, los grandes visionarios, tipo Martin Luther King o Gandhi, se los suele ubicar en el tipo frontal derecho. ¿Por qué? Porque la realidad la entienden por visión, tienen una comprensión espacial del mundo. Cuando uno va a la oficina de un frontal derecho ve pilas, ve cosas, porque el frontal derecho necesita ver al mundo. Cuando se los critica, se los dice que son vagos, desordenados, que no les gusta ajustarse a normas, Son estupendos, esto es Jobs, para crear, para la innovación, para estar donde hay mucha incertidumbre. Este señor es feliz en la incertidumbre. Este señor o señora es feliz en la certidumbre. Exactamente opuestos. Y por último, el frontal izquierdo. Este es el emprendedor. Acá están los arquitectos, acá están los creativos, Y por último, el frontal izquierdo. Esta señora o señor es analítica, es lógica, es la persona que toma decisiones, que implementa. ¿Cómo lo ven los demás? Los demás lo ven como demasiado duro, manipulador, porque es muy táctico, muy la lógica causal. Acá están los managers, los grandes managers, y a medida que nos movemos hacia empresas más maduras, están felices. Entonces, son personas para implementar, son los managers o ejecutivos de organizaciones establecidas. Volviendo, es normal
pero no conveniente, como dice Bessinger, que nos corramos un poquito de tipo. Lo normal es que nos desplacemos hacia el sector más aledaño. Es muy derecho que un frontal, muy difícil que un frontal derecho se convierta en un basal izquierdo. Y es muy difícil que un frontal izquierdo se convierta en un empático, sensible. Muy difícil. Pero normalmente nos movemos hacia los costados. No tengo datos estadísticos, pero uno diría que el mundo está, y el sistema educativo, y a tu pregunta, muy anclado sobre este sector izquierdo. Voy a decir un último comentario sobre este los dos comentarios, y ahora sí, ahora tienen que hablar, si no, no vamos. Pero lo que quiero es escucharlos, y que compartamos qué nos sucede, no, y después vamos a unir todo. Pero, por ejemplo, el frontal derecho hace lo que estoy haciendo yo soy frontal derecho. Corta las frases, no las termina. Típico de un frontal derecho es que empieza una frase y no la termina. Entonces, aparte me fui mientras estaba diciendo eso, pero bueno. Entonces, lo que quería comentarles es, primero, muy probablemente nuestro sistema esté basado en esto y solemos irnos de tipo a un lugar cercano. Esto, y acá sí no me voy a meter, seguramente hay psicólogos acá que saben muchísimo más que yo, pero esto dice Bessinger, tiene bastante que ver con nuestros padres, ¿no? Cuando uno tiene un padre o madre que está, a quien admira mucho y quiere mucho, y está en un tipo del costado, es bastante lógico que uno tiende a moverse. Uno de los errores que hay que evitar es de vuelta. Nosotros le ponemos carga valorativa, por eso tenía miedo en contestarte tu pregunta. Tenemos carga valorativa y no es bueno o malo, es sencillamente distinto. Pero cuando uno habla con un frontal izquierdo, desprecia actitudes de este señor. Y con un frontal derecho o basal izquierdo, solemos ponerle carga valorativa, es bueno o es malo, cuando sencillamente es nuestro ADN. Y si vamos a apalancar nuestra carrera, y en parte podemos ir atándolo con estos dos señores que fueron dos grandes, estos dos señores, Bill Gates y Steve Jobs, encontraron su tipo y hicieron toda su carrera. Dicen los estudios que uno no debiese estar al menos el 50% del tiempo haciendo algo de lo que está cómodo. Si yo baso mi día en donde estoy incómodo, me desgasto. Llego a la noche extenuado. Cuando planteo mi carrera, cuando planteo mi profesión, es importante descubrir cuál es ese lugar. Porque también me va a decir para qué soy bueno y cuál es esa contribución que voy a dejarle al mundo. Voy a volver. Esto es como... Los dos fueron tremendamente exitosos. Te tengo que dar el micrófono. Ahí está. ¿Está prendido? Sí. Se lo pasan por... Gracias. ¿Qué ocurre? No importa, no, está prendido, es para que te escuchen las 500 personas de streaming. ¿Qué ocurre cuando la persona viene de fábrica con el frontal derecho, intuitivo, visionario, espacial, le gustan las artes, pero es criado padre y madre frontal izquierdo, todo cuantificado, medido, realidad objetiva? ¿Qué pasa con ese cerebro que está... Hay algo muy bueno. Uno puede entrenar una persona, y eras tu caso, uno puede entrenar otras dimensiones, puede adquirirlas. Eso no va a invalidar que nunca vas a llegar, si sos un frontal derecho, a ser Bill Gates. Y si sos un frontal izquierdo o un basal izquierdo, no tengo tan en claro qué es, si sos este vas a ser Bill Gates y si sos este vas a ser Steve Jobs. Está bueno, nos permite tender puentes, nos permite comunicarnos con los compañeros de trabajo, está bueno adquirir, no es que está mal. El problema es en dónde apalanco esa carrera mía. Entonces, porque voy a quedar absolutamente desgastado. Entonces, voy a poder hacer una carrera acorde
al deber ser, pero tengo un techo y lo voy a pagar con salud. El ideal, la idea no es que uno se vaya de acá y renuncie al trabajo, pero el ideal es que busquemos trabajos dentro de la organización y que busquemos que quienes reportan a nosotros se ubiquen en la organización en zonas donde usen más la parte de confort. Es estupendo cuando alguien se equilibra. Digo, está muy bueno. Una vez me tocaba, como les decía, yo soy un frontal derecho, y me tocaba entablar una conversación difícil con un basal izquierdo, y hablé con un amigo mío, psicólogo, que se dedica a esto, gran amigo mío, alguien que quiero mucho, y le digo, ¿qué me recomendás? Psicólogo argentino. Y me dice, entrale por acá. No le hables de visión, ideales, valores. Esta gente es idealista. Porque se va a cerrar. Entonces, mi padre es esto, así que uno me desnudo acá. Pero bueno, mi padre es frontal izquierdo y yo me he corrido un poco de tipo por eso. Pero esas capacidades te permiten trabajar en equipo. Son buenas. Lo que uno no debiese es estar basado en eso, porque la va a pasar mal. Bueno, tenemos unos minutos más. Sí, te tengo que dar, no sé dónde, ahí está. Pero no, eso es para el streaming, ahí está. Oye, es que me llama la atención que la psicóloga decía que en Estados Unidos la mitad de la población. ¿Y en Chile qué pasa? Que tenemos los más altos índices de depresiones, siempre salen en el diario. Es una pregunta, ¿dónde podría realmente instaurarse eso? Porque la mitad de los chilenos, a lo mejor en los colegios, en las universidades, ¿cómo poder hacer esto? Porque está claramente que hay un problema de dónde... Porque uno desarrolla sus capacidades cuando se conoce. Esto es una manera de conocerse. Es la idea de hoy. Claro, la idea de hoy. ¿Cómo se puede hacer esto más masivo? ¿De qué edad para adelante sirve esto? Te lo pregunto porque yo tengo 7 hijos, entonces quiero llegar a hacérselo y ponerlo en el que le corresponde a cada uno. Yo tengo 8. Así que... Pero eso reflejaría este tipo de disconformidad que estamos equivocados. A ver, no voy a hablar de Chile, no puedo. Te puedo hablar de Argentina, donde nosotros somos esto y somos un desastre, sin proceso, sin nada. Pero, y voy a hablar a título de opinión personal y por los 7 hijos que dijiste. A ver, y nos vamos de la estrategia, pero el sistema educativo no está hecho para el lado derecho. Y entonces, para mí fue muy lindo el año pasado con un alumno de ingeniería en San Joaquín, que vino y me dijo, Roberto, quiero charlar con vos, estaba haciendo la materia donde vemos esto, pero era innovación en la estrategia, y me dice, yo la verdad que no soy un gran alumno, y claro, se iba describiendo, y digo, claro, este chico está por acá. Entonces, claro, y después que vio todo esto se sintió como aliviado. No sé qué se puede hacer a nivel nacional, pero a nivel padres, como a nivel reportes que tenemos en la organización, creo que ayuda a entenderlos mucho y a no catalogarlos. Y también es posible que en muchos casos significa que el hijo lo cambie de colegio, porque es muy difícil que haya un colegio que fit well in the 7. Entonces es muy probable que uno tenga. Acá eso es más personal. Pero en la organización es lo mismo. En la organización y en la mayoría de carreras, ¿cuál es la lógica dominante? Y las organizaciones se tienden a dividir. Y normalmente las organizaciones emprendedoras suelen tener dominio de estos señores. Y las de commodity suelen tener dominios de estos señores y antiguas. Entonces, y es como que la organización, y esto no es científico lo que digo, es algunas cosas sí, que el sistema suele ser coherente, pero es de ver la realidad. Las organizaciones también toman posiciones.
según los distintos estadios. Y crecer, desarrollarse en una organización es a veces complementar y enriquecer esa posición que ha tomado la organización, lo que es altísimamente difícil. Pero como padres sí podemos hacer un montón. Podemos cambiar el hijo de colegio, podemos ser menos... ¿Cuántas veces hemos calificado de vago, de perezoso, a alguien que en realidad está en un tipo de pensamiento tremendamente diferente del que le está exigiendo el sistema? Estamos hablando, entonces, esto es algo sobre lo que podemos operar. Políticas nacionales no tengo ni idea. Sí, perdón. Profesor, yo quisiera poder compartir lo siguiente. Yo tal vez en esta reunión soy un poco colado, porque soy ingeniero civil industrial de la Católica, pero con la diferencia que me recibí el año 72. Entonces ya han pasado bastante tiempo desde ese momento. Y la verdad es que cuando vi en el diario este título que dice "Aprende a tomar tus decisiones", me cautivó tanto que por eso estoy aquí. Y yo llevo 25 años trabajando como director profesional de empresa. Y en el tema de las decisiones, profesor, quisiera poder compartir con usted 3 reflexiones muy breves, si le parece. Por favor. La primera de ellas, y yo diría lo siguiente. En un ramo, cuando yo estaba en el año 71, hubo un ramo que se llamó Teoría de Decisión, y que fue un ramo nuevo en la Católica en esos años. Fuimos los primeros alumnos de eso. Así que nos llenó de expectativa. En esa oportunidad nos pasaron distintas materias. Pero hay 3 de ellas que les voy a mencionar, que yo las tengo en mi apunte, pero en la vida me han ido creciendo en importancia de manera tal que me llama a poder comentársela. La primera de ellas, que puede parecer obvia, pero ya les voy a dar un ejemplo de por qué tenemos que tenerla muy anotada, es que cuando frente a una decisión que uno va a tomar para cambiar algo, si al final no se toma, la verdad es que uno está tomando una decisión, que es dejar las cosas igual. Esa frase que puede aparecer como obvia, yo les puedo decir que en la cantidad de empresas que me ha tocado conocer y ver, este es un tremendo tema. Cuando uno en cualquier situación tiene que tomar una decisión porque algo va a cambiar, si no se toma porque no hay antecedente o la posterga, anótense en su mente que lo que uno está haciendo es tomar la decisión de seguir igual. Y por tanto la reunión, ¿cómo debería seguir? Analicemos las ventajas y desventajas de continuar como estábamos. Esto que puede parecer obvio, ya les digo, en directorios de empresas se ha transformado en un tremendo tema. Lo siguiente que me gustaría compartir con usted es que otro de los puntos que es relevante de lo que he aprendido en ese curso, en el año 72, pero la vida me ha enseñado que para tomar una buena decisión hay 2 ejercicios que siempre hay que hacer. Uno es identificar todas las variables que influyen en que a lo mejor una persona que no ha tenido la formación, el privilegio de los que estamos aquí en esta sala, a lo mejor define 5 o 6 variables. Nosotros deberíamos ser capaces de definir 10, 12, más de lo que una persona común y corriente a lo mejor logra detectar. Y después viene el segundo paso, que es colocarla en orden de prioridades. Dicen que si uno identifica el máximo de variables y las coloca en prioridad y toma después de eso la decisión, la probabilidad que tome una buena decisión es alta. Porque un ejemplo que una vez supe, para que se formaran una idea de esto, por ejemplo, una persona dijo, me quiero comprar una casa. Y empezó a tomar las decisiones, dijo, quiero que vea que esté orientada al sol, que tenga tantos dormitorios. Y hizo una lista. Se compró la casa. Pero cuando llevaba 2 días viviendo se dio cuenta de algo que no le anotó en la lista, que en una cuadra a la redonda había un colegio y que ella quería tranquilidad, no la tuvo porque un colegio obviamente tiene todo lo que significa el movimiento de esa cantidad de personas. Y lo tercero, y perdone profesor, pero era para transmitir esto nomás, muy breve. Es que ya que vine colado, entonces yo digo, ¿cómo no lo voy a decir cuando lo he vivido durante tantos años? Lo tercero es que muchas veces uno tiene que tomar decisiones, no porque el 100% de las cosas son ventajosas. Hay veces que uno la toma y dice, el 80% es ventajoso y el 20% es de desventaja. Pero aquí viene un tremendo tema en los ejecutivos de este país.
Hay algunos que cuando la toman viven tranquilos, por ejemplo, en el 80% de ventaja, porque cuando alguien le apela a las desventajas, ellos tienen una buena argumentación para decirle por qué la tomaron, porque el 80% era mucho más que ese otro 20% de las desventajas. Está consciente de las desventajas, pero el 80% lo hizo tomar. Pero hay otros ejecutivos que se enredan y dicen, y empiezan a cuestionarse haberlo tomado con el 80%, porque no tomaron en cuenta ese 20%. Y la verdad es que todas las decisiones mayoritariamente son así. Las que son 100% contra nada, en mi vida me ha tocado conocer las mínimas. La mayoría son porque hay más ventajas, pero hay desventajas. Esos eran 3 comentarios que lo único que les puedo decir en que todos los años que he trabajado como director de empresa, estos 3 ejemplos han estado como gran tema dentro de los directorios y en alguna ha habido crisis de empresa por alguna de estas 3. Eso quería comentar de colado en esta reunión, profesor. ¿Tu tipo dominante es 4? Sí, salí con... Bien, muchas gracias. A ver, muchas gracias. Tomé algunas notas porque me iba acordando. Primero, creo que has hecho una descripción mejor que la que hice yo de la lógica causal. Pero mejor y más clara. Creo que hay un conjunto de situaciones donde el nivel gigante de incertidumbre donde está el emprendedor podría uno necesitar flexibilizarla y ahí habría que ver cuál es el mejor momento, el mejor estilo de pensamiento. Y el otro tema que es importante esto es tan solo un aspecto en la toma de decisiones. Cuando iba escuchando hay muchos más elementos y entre las cosas que primero le ponen encima a esto es si la persona es extrovertida o introvertida, porque eso también cambia el análisis. Si la persona es más convergente o más divergente, hay algunas situaciones. Pero bueno, muchas gracias por ayudarnos a clarificar y por el orden en la exposición. Tenemos 1 minuto y medio, 2. Me dijeron que a las 8 había que liberar el aula. ¿Hay algún otro comentario o reflexión? Yo quería dejarlos solos con una frase de Confucio que me pareció muy interesante, ¿no? Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Creo que es una buena reflexión subyacente sobre qué hacer con todo lo que hemos estado compartiendo hoy. Yo tengo que terminar, pero encantado me quedo conversando informalmente, así que muchas gracias.